Vamos a hacer algo de física divertida, en base de la ley de Lenz. Con el advenimiento de estos imanes de neodimio, ha facilitado realizar muchas experiencias, especialmente de inducción electromagnética. Vamos a utilizar estas dos láminas de metal, una de aluminio, de un espesor determinado. Vamos a utilizar también otra de cobre, es un poquito más fina, pero las superficies son iguales. Emplearemos también este pequeño anillo de aluminio que se lo extrajo de un disco duro de una computadora. Un pequeño soporte con un alambre de cobre, un soporte universal, y este tubo de aluminio de mayor dimensión. Tiene un diámetro exterior de 5 centímetros, un diámetro interior de 3.8 centímetros y un espesor del tubo de 6 milímetros. Tiene aproximadamente 22 centímetros de longitud. Vamos a hacer interaccionar a la lámina de aluminio con el imán de neodimio. Colocamos la lámina en el soporte y aproximamos el imán. Voy a tomar el polo norte del imán hacia la lámina de aluminio. Al aproximar lentamente, la lámina tiende a separarse y luego se une. Primero se separa, luego se une. Voy a hacer más rápido, se separa, se une y luego la retiro. Y observamos que al acercar el polo norte, la lámina manifiesta una especie de rechazo y luego al separar una atracción, rechazo y atracción. La razón es porque en el interior de la lámina, cuando se aproxima el imán, se forma corriente eléctrica y junto a la corriente eléctrica se forman también campos magnéticos. Ahora voy a reemplazar la lámina de aluminio con la lámina de cobre. Recordemos que esta lámina de cobre es un poco más fina. Y hagamos el mismo ejercicio entre el imán y la lámina y veamos. Es más bajo el potencial por dos razones. Primero, porque estos fenómenos de inducción magnética con imanes depende de la naturaleza de los cuerpos que están interactuando. Y también en el caso particular nuestro, porque al ser fina hay menos material y estas experiencias trabajan mejor cuando hay más material para hacer interactuar el imán. También no dejemos pasar por alto recordar que estos metales que estamos utilizando no atraen los imanes, son materiales no ferromagnéticos. No son ferromagnéticos, pero sin embargo se crea en ellos, cuando se interactúan, se crea en ellos la corriente eléctrica, acepta una fuerza electromotriz y también nacen los campos inducidos, campos magnéticos. Vamos ahora a trabajar con el tubo de aluminio. Vamos a colocar en un soporte. Bien, aquí tenemos ya el tubo en su soporte y el imán. Vamos a observar desde la parte superior cómo es el desplazamiento del imán cuando va hacia abajo. Vamos a interpretar brevemente cómo se produce el frenado del imán cuando desciende en el interior del tubo de aluminio.
Aquí tenemos los componentes o magnitudes que intervienen cuando baja el imán por el tubo. Estando en esa posición el imán, y al empezar a moverse, en este caso hacia abajo por efecto de la gravedad, porque está en caída, se induce o se crea frente al polo norte una fuerza electromotriz, se produce un trabajo, y esta fuerza electromotriz crea dentro de las paredes del tubo una corriente eléctrica que circula hacia el lado izquierdo, y hacia el lado izquierdo, y esto me da origen a unos campos magnéticos secundarios. Estos campos magnéticos secundarios a su vez originan otras corrientes eléctricas llamadas de eddy, etc. Pero lo más importante es que estos campos magnéticos en este momento me produce un polo norte. Y tengo aquí polo norte frente al polo norte del imán. Por esa razón es que en primera instancia los imanes, al aproximar a los materiales de aluminio, vemos que se rechazan porque son polos iguales. Alrededor del polo sur del imán, y todo ese flujo magnético dentro del tubo es mayor que el flujo magnético en la parte norte. Sin embargo, esos campos magnéticos secundarios inducidos producen una atracción hacia los polos del imán que baja, y eso es lo que en conclusión da el frenado del imán en el interior del tubo. Fácil es darse cuenta que mientras mayor capacidad potencial tenga el imán, mayor será el frenado y la velocidad de bajada será menor. Si el imán es pequeño, la velocidad de bajada será mayor porque tiene menos flujo magnético. Esto lo podemos probar aprovechando el montaje que está aquí, haciendo caer el imán de mayor tamaño, el macro imán que yo le llamo porque es muy grande, y lo dejo caer en el tubo, y vamos a tomar en cuenta más o menos el tiempo que demora. Ahora vamos a tomar un imán de menor tamaño, este imán más pequeño, y hacemos lo mismo. Y cae un poco más rápido. Aquí se cumple entonces lo que decíamos y lo que queríamos que quede claro, que experimentalmente la fuerza que se genera alrededor del tubo se opone al peso de los imanes que van bajando, y es proporcional a ese peso. Mientras más pesado el imán, la fuerza es mayor y la velocidad es menor. Bueno amigos, vamos a dejar allí por ahora y vamos a preparar una siguiente parte sobre este capítulo tan interesante y de mucha inquietud como el principio de Faraday y la ley de Lenz.